en el ostentoso salón de la mansión, mientras el detective exponía el robo del siglo con diapositivas de pruebas sofisticadas, la verdad se reveló con una ironía aplastante. La clave de todo no estaba en las cámaras de seguridad de última generación, ni en los algoritmos forenses más complejos, no, sino en un detalle que mi vecina rica siempre había despreciado: mis viejos y humildes zapatos. Para comprender la magnitud de esa revelación, para sentir el escalofrío de la sorpresa que recorrió la espina dorsal de los presentes en aquella gala de la alta sociedad, debemos retroceder en el tiempo. Mucho antes de que el eco de una verdad inesperada sellara el destino de una ladrona y de una heroína, debemos volver a la época en que Sofía, una mujer de 30 y pocos años, con la piel siempre pálida, casi translúcida por las horas pasadas entre el polvo y el olor a cuero viejo, y una fragilidad aparente que el mundo confundía con debilidad e insignificancia, vivía bajo el yugo de una opresión silenciosa. Sofía era una zapatera artesanal, una artista solitaria que dedicaba su vida a restaurar calzado antiguo en un pequeño taller casi olvidado en el centro de la ciudad. Una guardiana de historias contadas a través de suelas desgastadas y empeines marcados por el tiempo. Creía en la nobleza del trabajo manual y en la pureza de la verdad contenida en cada costura. Sus manos, aunque finas y a menudo cubiertas de betún o de pegamento, eran increíblemente hábiles para manipular el cuero, para sentir la elasticidad de una suela, para detectar la más mínima irregularidad en un patrón de desgaste. Su rostro, enmarcado por un cabello castaño rojizo que solía escapar de su moño sencillo, estaba surcado por finas líneas de expresión que denotaban una vida de meticulosa atención al detalle y reflexión profunda, más que de acción ruidosa o vida social. Sus ojos, de un color ámbar cálido, eran pozos de una profunda calma y una aguda capacidad de observación, capaces de registrar el más mínimo detalle en el rostro de una persona o en el tenue rastro de una pisada. Vestía con ropa discreta y funcional, a menudo vaqueros gastados y camisas de algodón con manchas de pegamento o tinta, tejidos cómodos y atemporales que buscaban pasar desapercibidos, como si su propia existencia prefiriera la discreción. Se sentía más cómoda en el silencio meditativo de su taller que en el bullicio forzado de las reuniones sociales. Su hogar, un modesto apartamento justo encima de su taller, era un santuario de herramientas, de cueros de diversos colores y texturas, de moldes y de patrones. El aire olía a cuero, a pegamento y a la promesa de un trabajo bien hecho. No era un lugar ignorado por su precariedad, sino por su falta de ostentación, por su rechazo implícito a la superficialidad que su vecina, Valeria del Campo, tanto abrazaba. Los rincones de aquel hogar, aunque sencillos, estaban impregnados de su esencia, de sus pasiones, de su alma, de los murmullos de las historias que cada par de zapatos guardaba. Pero Valeria, su vecina rica, y su marido, Armando, solían verlo con una mezcla de fastidio y una burla apenas disimulada. «Sofía, ¿cuándo vas a dejar de jugar a ser la artesana de pueblo y vas a hacer algo útil con tu vida? Esos zapatos viejos no pagan las facturas de lujo que yo pago. Mira tu taller, parece una pocilga. Y tus propios zapatos son tan viejos como los que reparas». Sofía sentía esas palabras como pequeñas espinas que se clavaban en su piel. Una sensación punzante de ser inadecuada, de no cumplir con las expectativas de un mundo que ella no entendía
y al que tampoco quería pertenecer. Su corazón se encogía un poco cada vez. Un nudo se formaba en su estómago, pero siempre forzaba una sonrisa, tratando de minimizar el comentario, de creer que era solo una diferencia de prioridades, no un desprecio que la corroía lentamente. La opresión de Sofía no era física, sino emocional y existencial. Valeria la hacía sentir constantemente como una carga, una rareza en la vida de un vecindario que se había vuelto exclusivo, una reliquia de una clase social que ella quería dejar atrás para ascender en el escalafón de la élite. Valeria del Campo era la personificación de la crueldad envuelta en seda y diamantes. Una mujer de 40 y tantos, con un rostro cincelado por la vanidad y una sonrisa gélida que rara vez alcanzaba sus ojos, pequeños y penetrantes, de un azul tan claro que parecían reflejar el hielo polar. Su cabello, de un rubio artificialmente mantenido, sus labios rojos perfectos y sus manos adornadas con joyas que brillaban como estrellas, ocultaban un corazón podrido por la avaricia y el clasismo. Vestía siempre con los últimos diseños de alta costura, y su aroma a perfume francés de $1000 precedía su entrada en cualquier habitación, impregnando el aire con una mezcla de opulencia y un sutil hedor a veneno. Armando, su marido, era su cómplice perfecto, su socio en la maldad. Un hombre de negocios de dudosa reputación, de mirada astuta y sonrisa fácil, siempre dispuesto a hacer el trabajo sucio que Valeria no quería ensuciarse las manos. Él era el cerebro de las operaciones turbias, el que movía los hilos invisibles en el mundo legal y financiero. Las interacciones diarias de Sofía con Valeria y Armando estaban plagadas de humillaciones. Cada mañana, mientras Sofía, con su cuerpo dolorido por las horas de sueño escaso y el trabajo extenuante, abría su pequeño taller, el olor a cuero y pegamento impregnando el aire, Valeria salía de su mansión contigua, impecablemente vestida, con una mirada de desprecio tan afilada como un cuchillo. «Sofía, ¿es que ya vas a abrir tu covacha? Siempre con esos zapatos mugrientos. Deberías tirarlos a la basura, huelen a miseria. De verdad, no entiendo cómo te mantienes con ese negocio de ratas. ¿Por qué no te buscas un trabajo decente? Eres una vergüenza para el vecindario». Su voz, aunque melosa, estaba cargada de un filo de acero que la hacía encogerse de miedo y vergüenza. Sofía sentía un escalofrío recorrerle la espalda. Sus manos temblaban, sus ojos se empañaban con lágrimas no derramadas, pero siempre forzaba una sonrisa, intentando parecer sumisa, invisible, deseando desaparecer en el brillo del asfalto. En otra ocasión, durante una de las fastuosas fiestas que Valeria organizaba en su jardín, con mesas repletas de manjares exóticos y copas de cristal tintineando con cada risa hueca, Sofía fue llamada para arreglar un pequeño desperfecto en una de las fuentes, un trabajo de mantenimiento que nadie más quería hacer. Vestida con su uniforme de trabajo, un mono de mezclilla manchado de pegamento y betún, se sentía como un fantasma en medio de aquel brillo, una mancha. Mientras trabajaba en la fuente, escuchó a Valeria y a sus amigas reír. «Mira a Sofía», dijo Valeria, su voz cargada de un tono de asco, siempre con los zapatos rotos y las manos sucias. «De verdad, qué vergüenza. Me da pena que una persona así viva en un barrio como este. Sus zapatos son tan viejos como los que repara». Las risas de las mujeres fueron un dardo envenenado que se clavó directamente en su alma.
Sofía sintió la bilis subirle por la garganta, quemándole el esófago. Sus manos temblaban, su respiración se aceleró. Un nudo se formó en su garganta, tan apretado que apenas podía tragar. ¿Zapatos viejos? ¿Vergüenza? Ella, que había dedicado su vida a un oficio honesto, que había heredado de su abuelo el amor por el cuero y el respeto por cada par de zapatos, era ahora tratada como la basura. La indignación era un fuego helado en su interior, una herida profunda que sangraba en silencio. No había dolor más grande que el desprecio de aquellos que se creían superiores por su fortuna, de aquellos a quienes habías entregado tu alma en el pasado. Cada una de estas interacciones, cada mirada fría, cada palabra despectiva, cada acto de abandono, se acumulaba en el interior de Sofía, no como un deseo de venganza, sino como una profunda convicción de que la verdad, por mucho que se la ocultara bajo el oro y la arrogancia, siempre, siempre, encuentra su camino para resurgir. La injusticia se le metía en los huesos, recordándole su soledad, su fragilidad ante el poder de Valeria y Armando, su creciente sensación de que vivía una mentira en la que ella era la única ciega, o al menos así lo creían los demás. Pero Valeria y Armando no lo sabían, ni nadie más. Detrás de la fachada de zapatera pobre y artista excéntrica que sus vecinos y el mundo le habían impuesto, Sofía guardaba un tesoro que superaba cualquier fortuna. Una mente prodigiosa, una capacidad para la observación forense que rozaba la obsesión, y una memoria visual y táctil que le permitía retener cada detalle, cada textura, cada anomalía en los objetos, especialmente en el calzado. Su obsesión por los detalles, como Armando la llamaba con desdén, era en realidad un genio innato para la criminología forense oculta. Había pasado años, en secreto, devorando novelas de detectives, estudiando casos históricos de crímenes sin resolver, y lo más sorprendente, tomando cursos en línea de análisis de huellas, balística, la ciencia de las pisadas y su impacto en diferentes superficies, y psicología criminal. Ella veía el mundo como un complejo entramado de narrativas y evidencias, y su mente buscaba las fisuras, las inconsistencias, los detalles que no encajaban, tanto en un manuscrito antiguo como en la conducta humana, o en un simple rastro de barro. Pero esta habilidad no era reconocida por nadie. Era su secreto mejor guardado, su refugio, la última pizca de lo que le quedaba de su abuelo, quien siempre le había dicho: la verdadera inteligencia, mi Sofía, está en la capacidad de ver lo que otros no ven, de sentir lo que otros ignoran. El impacto de esa revelación, cuando Sofía, la zapatera, invisible, la desvelara, sería devastador para Valeria y Armando. No podrían creer que la mujer pobre, la débil, la maniática de los zapatos viejos, a la que habían pisoteado sin piedad, hubiera sido capaz de ver a través de sus mentiras, de desentrañar una conspiración tan intrincada que ellos creían impenetrable, segura bajo capas de influencia y dinero. La sorpresa se mezclaría con el horror al darse cuenta de que cada comentario condescendiente, cada gesto furtivo, cada susurro íntimo, cada traición, había sido registrado y clasificado en la mente de aquella a quien consideraban un simple peón, un objeto. Sería el jaque mate perfecto, la vindicación de un espíritu subestimado, la revelación de que la verdadera inteligencia no es la astucia para engañar, sino la capacidad para ver la verdad y la resiliencia para exponerla.
Esa profunda capacidad de observar y recordar, considerada por ellos como una excentricidad inofensiva, se convertiría en la herramienta más potente para desmantelar la red de engaños que habían tejido a su alrededor. Ella no solo vería los movimientos, ella entendería el juego en su totalidad, en su más mínima y cruel expresión, y ahora, con la desesperación como motor, también sentiría la fuerza para actuar. El punto de inflexión, la semilla del cambio que sembró la duda y encendió la chispa de la acción, no fue una explosión dramática, sino un pequeño rastro de barro inusual, adherido a los delicados azulejos de la entrada de la mansión de Valeria. Ocurrió una mañana fría de otoño, justo después de la noticia del robo del siglo que había sacudido al vecindario. La casa de Valeria, contigua al taller de Sofía, había sido supuestamente asaltada. Se habían llevado joyas, dinero en efectivo y obras de arte. La policía estaba investigando, y los noticieros hablaban del crimen perfecto. Sofía, como todos los vecinos, había oído el revuelo, los flashes de las cámaras policiales, el ir y venir de los detectives. Por la mañana, mientras barría la acera frente a su taller, su mirada, acostumbrada a examinar minuciosamente el suelo en busca de objetos perdidos o rastros de desgaste, se detuvo en un detalle minúsculo. Unas pequeñas manchas de barro de un color rojizo inusual, adheridas a los azulejos de mármol de la entrada de la mansión de Valeria, justo donde la cinta policial había estado. Barro rojizo. ¿Aquí? La frase se repitió en la mente de Sofía, una y otra vez, con la persistencia incesante de una gota de agua cayendo sobre una piedra desnuda. Un escalofrío le heló la sangre, no por el frío del otoño, sino por la sorpresa. La tierra del vecindario era de un tono más amarillento, grisáceo. La única tierra rojiza que ella conocía era la de un antiguo sendero en las afueras de la ciudad, un camino de arcilla abandonado, donde su abuelo solía llevarla de niña para buscar piedras de colores. Un camino que apenas nadie usaba, y que ella recordaba con una precisión fotográfica debido a la textura y el color de su tierra. La incredulidad se apoderó de ella, una negación automática y visceral que intentaba proteger su frágil mundo. No, no puede ser. Es un malentendido. Algún jardinero, quizás, trajo la tierra. Una coincidencia. Su mente, acostumbrada a la nobleza de las intenciones, buscaba desesperadamente una explicación inocente, un ancla en la familiaridad de su vida que se desmoronaba. El corazón de Sofía latió con una cadencia extraña, un ritmo disonante que presagiaba una tormenta inminente, un presagio sombrío de una verdad que se negaba a aceptar, pero que ya se había instalado, persistente, en su alma. Pero la semilla ya estaba sembrada. Ese día, en el silencio de su taller, mientras intentaba concentrarse en la reparación de unas botas viejas, el recuerdo de ese barro rojizo siguió resonando en su mente, amplificado por el eco de innumerables pequeños detalles que hasta ese momento había ignorado o justificado con la ciega confianza en la bondad ajena. La calma de Valeria después del robo, inusualmente serena para alguien que había perdido tanto. Las miradas de Armando, su marido, que evitaban la de Sofía. Su escepticismo inicial se desmoronaba bajo el peso abrumador de estas nuevas conexiones. Su cerebro, con su peculiar y excepcional capacidad de retener y procesar cada fragmento de información, comenzó a unir puntos que antes habían flotado desconectados en el vasto archivo de su memoria.
Los patrones se hicieron evidentes. La chispa de la cruda verdad, fría y punzante, se encendió en su pecho, como un témpano de hielo en el centro de su ser. No, esto no es una casualidad, pensó. Su mente ahora una máquina de análisis implacable, desprovista de cualquier sentimentalismo. Esto es una farsa, un robo, planeado y el barro rojizo. Solo hay un lugar con esa tierra. La determinación se afianzó en su alma, un nuevo y férreo propósito que eclipsaba cualquier otro sentimiento. El nudo en su garganta no era sólo de dolor por la inminente injusticia, sino de la urgencia de desvelar la verdad, de defender a la justicia, de desmantelar el juego macabro en el que el ladrón, o los ladrones, la habían encerrado. Ella se convertiría en la arquitecta de su propia salvación, y quizá la de la verdad. Su corazón, que antes latía con la inocencia de la soñadora, ahora resonaba con la fuerza de una guerrera silenciosa. A partir de ese momento, la vida de Sofía se transformó en una intrincada danza de observación silenciosa y meticulosa investigación. Un ballet secreto que ejecutaba con la precisión de una sombra. Ya no era la zapatera, era una detective en las sombras, su mente, antes dedicada a la belleza de las formas y texturas, ahora enfocada en la cruda, implacable arquitectura de la mentira. Cada interacción con los vecinos, cada noticia sobre el robo, cada comentario de la policía, se transformó en una oportunidad para la recopilación de datos, cada conversación en una fuente de información potencial. Observaba los gestos de Valeria y Armando, sus microexpresiones, la forma en que sus ojos se desviaban, la tensión en sus mandíbulas, el sutil cambio en el tono de sus voces. Escuchaba sus palabras, sus pausas incómodas, sus silencios cargados, sus excusas elaboradas con un oído afinado a la discordancia. Su memoria idética, antes un tesoro oculto y apenas reconocido, se convirtió en su herramienta más poderosa, un archivo viviente de cada detalle, cada frase, cada sospecha que ahora se confirmaba. Ella, que antes creía en lo que veía, ahora buscaba lo que se escondía detrás de las apariencias más pulcras. Cada día que terminaba su turno en el taller, Sofía no regresaba directamente a casa. Inventaba excusas elaboradas a su casera. Me quedo hasta tarde reparando un encargo urgente. Estoy trabajando en un nuevo diseño. En realidad, se dirigía al sendero de arcilla rojiza, buscando el origen de ese barro, comparando las texturas. Llevaba su pequeña lupa de zapatero, sus guantes de cuero y una pequeña bolsa de lona. El aroma a tierra húmeda, a hojas secas y a la promesa de la verdad se convirtieron en la banda sonora de su nueva vida, el telón de fondo de su cruzada personal. Pasaba horas caminando por el sendero, observando cada pisada, cada rastro, buscando alguna anomalía, algún patrón de zapato que no encajara. Sus ojos se cansaban, sus sienes le palpitaban con dolores de cabeza punzantes por el esfuerzo y la falta de sueño. Pero la sed de verdad era más fuerte que cualquier malestar físico. La ansiedad, el insomnio, el constante miedo a ser descubierta por la seguridad de la policía que rondaba la zona, se volvieron sus compañeros inseparables. Su primera gran dificultad surgió al intentar vincular el barro de la mansión con un zapato específico. Necesitaba una prueba irrefutable, una huella clara, no solo unas manchas de barro. Sabía que los ladrones habían entrado por la puerta trasera de la mansión, por el jardín que daba al sendero.
y recordó que Valeria siempre se burlaba de sus zapatos viejos, de su suela gastada. ¿Y si el ladrón, o los ladrones, habían dejado un rastro más evidente? Las barreras eran enormes. Los ladrones habían sido meticulosos, no habían dejado huellas dactilares ni cámaras rotas, solo las marcas del barro. Una noche, tras horas de buscar en los periódicos locales noticias sobre el robo y de comparar fotos de los zapatos de lujo que los ricos solían usar, Sofía se sintió abrumada. Una sensación de insignificancia y desesperanza la invadió. Su cabeza palpitaba como un tambor, y las líneas interminables de los artículos se difuminaban ante sus ojos, llevándola al borde de la rendición. «Esto es una locura», susurró al aire silencioso de su taller, el eco de su propia voz pareciendo ridiculizarla. «Soy solo una zapatera. ¿Cómo voy a resolver un robo millonario? Me estoy volviendo paranoica. Quizás todo es mi imaginación, una fantasía de heroísmo. El miedo al fracaso, a la confirmación de la peor de sus pesadillas y a la humillación pública se enroscaba en su estómago como una serpiente venenosa, una sensación tan fría que le hizo temblar, paralizándola por un instante. Pero entonces, el recuerdo de la mirada de desprecio de Valeria, la risa de Armando al hablar de sus zapatos viejos, avivaron la llama de su determinación. No podía permitirse rendirse. No después de tanto tiempo, no después de haberlo perdido casi todo. «No», se dijo con una firmeza que sorprendió incluso a sí misma. Su voz un susurro que era a la vez un rugido. «No es paranoia, es la verdad. Y la verdad tiene grietas, por muy bien que la oculten». Recordó su habilidad para las huellas, para ver los patrones de desgaste. Se sumergió en libros de botánica, en foros online sobre tipos de suelo y minerales, en cursos en línea de análisis de fibras. Noches enteras las dedicó a aprender, a descifrar, a construir herramientas caseras que le permitieran analizar el barro, la tierra. El zumbido constante de su vieja máquina de coser, el teclear frenético de sus dedos sobre el teclado, el aroma del café amargo que se había vuelto su único combustible, todo se mezclaba en una sinfonía de esfuerzo y esperanza. Sus ojos ardían por la falta de sueño, sus dedos volaban sobre el teclado, a veces torpes por el cansancio, a veces con una velocidad asombrosa, como si una fuerza superior los guiara. Cada análisis que hacía, cada fibra que identificaba, cada patrón de barro que comparaba, era un pequeño triunfo, una confirmación de que su tesoro oculto no solo era real, sino que era la clave para su supervivencia y su vindicación. El polvo de los viejos documentos, el zumbido constante de la máquina, el olor a cuero, cada detalle sensorial de su laboratorio secreto, se grababa en su mente, alimentando su determinación. «No importa cuánto tiempo me tome», pensó, su mandíbula tensa con la resolución. «Ellos me subestimaron, creyeron que era ciega. Y ese será su error más grande. Lo desvelaré todo, por la verdad, por la justicia, por mis zapatos viejos». En su solitaria cruzada, Sofía se dio cuenta de que, por más brillante que fuera su mente y por más profunda que fuera su memoria, no podía desmantelar una red de engaños tan compleja y sofisticada sin ayuda. Necesitaba aliados, personas que creyeran en su palabra cuando el mundo entero, y especialmente la élite social, la tildaría de paranoica, demente o incluso una charlatana.
La primera en aparecer, casi por casualidad, fue la inspectora jefa de la policía local, Laura Ramos. Laura era una mujer de 50 y tantos, con un rostro curtido por años de servicio y unos ojos perspicaces que habían visto mucho. Había oído los rumores sobre el robo perfecto en la mansión de Valeria y se sentía frustrada por la falta de pistas. Sofía la contactó de forma anónima, dejando una pequeña nota en la comisaría con un fragmento de la tierra rojiza y una frase: «La verdad del robo está en la tierra. Busca en el sendero del viejo molino». Laura, acostumbrada a las pistas extrañas, pero intrigada por la precisión de la información y la mención de un lugar tan específico, decidió investigar a fondo. Se encontró con Sofía en un café discreto, un lugar lleno del murmullo constante de las conversaciones y el aroma a café recién molido, ideal para pasar desapercibida. Y allí, con cautela, Sofía le mostró sus análisis del barro, las micropartículas, el patrón de pisada que había identificado en el sendero y sus sospechas sobre Valeria y Armando. Laura, al principio escéptica, con su escepticismo profesional bien arraigado, quedó asombrada. Vio en Sofía no a una zapatera, sino a un genio forense de la información, una mujer con una capacidad de observación única. Vio en su historia no un caso de obsesión, sino una épica de la dignidad. Su motivación no era la exclusiva de resolver un caso, sino la pasión por la verdad y por dar justicia a quien la merecía. Se comprometió a usar su influencia policial para proteger a Sofía y asegurar que su revelación tuviera el máximo impacto. «Su análisis, Sofía», le dijo Laura en una de sus reuniones secretas, su voz cargada de emoción y una determinación inquebrantable, «no es solo una hipótesis, es la ciencia, y el mundo necesita escucharla. Necesito que me dé la señal, y el mundo será testigo». Laura se convirtió en la estratega policial de Sofía, la que le daría voz a su silencio y credibilidad a sus descubrimientos. El segundo aliado fue un viejo y excéntrico geólogo jubilado de la universidad, llamado Doctor Esteban. El doctor Esteban, con sus gafas empañadas y su bata de laboratorio manchada de tierra, era un guardián de los secretos de la tierra, un hombre con una memoria prodigiosa para los detalles geológicos y una red de contactos en el mundo de la mineralogía. Sofía, que lo conocía por sus visitas a la biblioteca de la universidad en busca de libros sobre suelos, se atrevió a buscarlo en su santuario de rocas. Le confió que sospechaba que el barro rojizo de la escena del crimen era único de un solo lugar. El doctor Esteban, que amaba la ciencia y despreciaba el fraude con una vehemencia inusual, escuchó con una seriedad que disipó la última pizca de duda de Sofía. «Señorita Sofía, hay personas que creen que la tierra es solo un recurso para explotar, pero la tierra, como la verdad, siempre cuenta su historia, y su barro, sí, es muy peculiar. Pertenece a un sedimento muy antiguo. Yo la ayudaré a desenterrar los secretos de este suelo, a encontrar las pruebas de su origen. A cambio, solo quiero ver la justicia, por el honor de la ciencia, por el honor de la verdad». El doctor Esteban se convirtió en su mentor en la investigación geológica, en el rastreo de micropartículas, en la identificación de la composición del barro. Su compromiso era por la justicia y por la verdad científica, por la integridad de la tierra. «Cada grano de arena, cada partícula de arcilla, tiene una historia», le dijo el doctor.
Esteban una noche, bajo la tenue luz de su laboratorio, mientras ambos revisaban el barro con un microscopio. Y algunas historias necesitan ser gritadas a los cuatro vientos, por mucho que intenten silenciarlas. La tercera y más crucial aliada fue Clara Solano, la periodista de investigación. A través de Laura Ramos, Clara Solano tuvo acceso a los descubrimientos de Sofía, al análisis del barro, a las sospechas sobre Valeria y Armando. Clara, que amaba una buena historia y odiaba la corrupción, se involucró de lleno. Ella se convirtió en la estratega mediática, la que orquestaría la revelación pública, la que protegería a Sofía de cualquier represalia. Su compromiso era por la justicia y por la exposición de la verdad. «Esta es la historia del siglo, Sofía», le dijo Clara en una llamada secreta, su voz llena de emoción. La historia de la zapatera que desveló el fraude de los ricos. Es poesía pura. Confía en mí. El mundo sabrá la verdad. Y ellos no podrán esconderse. Con la fecha de la gala anual de la Fundación de Caridad de los del Campo, el evento más importante de Valeria y Armando, acercándose, la tensión en la vida de Sofía se volvió casi insoportable, palpable en el aire cargado de su pequeño taller. Valeria y Armando, por su parte, comenzaron a sentir una presión inusual. Los rumores sobre una investigación policial por el robo, rumores que Laura Ramos había filtrado discretamente, comenzaron a circular en los círculos de la alta sociedad. Su paranoia crecía, alimentada por sus propios crímenes y el miedo a ser descubiertos. Las confrontaciones menores, veladas amenazas, comenzaron a llegar a Sofía a través de Valeria y Armando. Una mañana, Armando se acercó al taller de Sofía, su rostro tenso, su sonrisa forzada. «Sofía, he oído rumores extraños, gente hablando de pistas en el robo. No querrás crear problemas, ¿verdad? Es mejor que no hables con extraños. Podrías arruinar la vida de muchas personas, incluida la tuya. Y recuerda, los accidentes ocurren». Su voz, aunque baja, estaba cargada de una amenaza apenas velada. Sofía sintió un escalofrío de terror, la garganta seca, su corazón latiendo con fuerza, pero se mantuvo firme. «Solo quiero la verdad, señor Armando». ¿No es eso lo que todos quieren? La pregunta, tan simple, golpeó a Armando como un puñal. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una mueca de ira. Él no respondió, solo la miró con ojos helados, un destello de furia contenida. Sofía apretó las manos. Su cuerpo temblaba con una mezcla de miedo y rabia. «Me tienen miedo», pensó. «Bien. Que me teman. Su miedo es mi fuerza». Su monólogo interno era un torbellino. «Están nerviosos, están cometiendo errores. Cada gesto, cada palabra, cada suspiro. Es una pieza más en el rompecabezas. Tengo miedo, sí. Miedo de que intenten silenciarme antes de que sea demasiado tarde. Pero el miedo no me detendrá. No después de todo lo que he descubierto, no después de ver la magnitud de su desprecio por la justicia. Esto no es solo por mí, es por la verdad, es por el valor de mis viejos zapatos». Valeria, por su parte, se volvió cada vez más errática. Convocaba reuniones urgentes con Armando, gritaba a sus empleados sin motivo y lanzaba miradas gélidas a cualquier persona que le pareciera sospechosa. Se la veía hablando por teléfono en voz baja, cerrando su oficina con llave y revisando obsesivamente los sistemas de seguridad de la mansión. La tensión era palpable en el aire.
una atmósfera enrarecida por la sospecha y el temor. Una tarde, Valeria confrontó a Sofía directamente en la acera, su voz melosa, pero sus ojos de serpiente. «Sofía, cariño, la gala de caridad es inminente. Espero que no hagas ninguna escena. Podrías acabar muy mal. Hay incidentes desafortunados que ocurren. ¿Y tus zapatos viejos? ¿Crees que te van a llevar muy lejos?» La sonrisa de Valeria era venenosa, sus palabras una amenaza velada de violencia. Sofía la miró con una serenidad que la sorprendió. «Mis zapatos viejos, Valeria, ya me han llevado más lejos de lo que usted y su marido jamás podrán imaginar. Han pisado la verdad». La sonrisa de Valeria se desvaneció. Sus ojos se entrecerraron en un gesto de furia. Armando, que la acompañaba, le dio un ligero golpe en el brazo a Valeria para que guardara silencio. Los antagonistas sentían la arena bajo sus pies, y eso solo significaba una cosa, que la tormenta se acercaba. Y Sofía, con la paciencia de un detective y la astucia de un maestro, la había orquestado con precisión milimétrica. La presión era tal que estaban a punto de colapsar. La gala de caridad, el escenario perfecto para la verdad. El día de la gala anual de la Fundación de Caridad de los del Campo, el evento más importante de Valeria y Armando, llegó con una mezcla de opulencia y una tensión palpable en el aire, una atmósfera que presagiaba un drama inminente. El escenario elegido no podía ser más grandioso. El gran salón de eventos del hotel más prestigioso de la ciudad, un coloso de mármol y cristal que Armando había financiado, un símbolo de su poder y su supuesta filantropía. La sala principal, donde se llevaría a cabo la gala y la subasta benéfica, estaba llena de la élite empresarial, políticos influyentes, inversores internacionales, decenas de periodistas, todos vestidos impecablemente, el aire cargado del aroma a perfumes caros y la promesa de grandes dividendos. Armando, con un traje de diseñador impecable y una sonrisa arrogante, se movía entre la multitud, estrechando manos, irradiando confianza, ajeno a la tormenta que se avecinaba. Valeria, a su lado, brillaba con un vestido de lentejuelas que deslumbraba bajo los focos, su sonrisa perfectamente ensayada. Su equipo de relaciones públicas había orquestado cada detalle, creando un ambiente de opulencia y control absoluto. Sofía llegó discretamente, mezclándose entre la multitud de personal de servicio del hotel, con su rostro aún pálido por el estrés, pero sus ojos brillando con una luz inquebrantable, una determinación que la hacía parecer mayor de su edad. Vestía un sencillo uniforme de camarera que había alquilado, impecable pero sencillo, un contraste brutal con el derroche de lujo que la rodeaba. La inspectora Laura Ramos estaba entre los invitados, disfrazada de coleccionista de arte, su mirada penetrante buscando a Sofía y a sus objetivos. El doctor Esteban, el geólogo, estaba en la zona de prensa, con una acreditación falsa, listo para presentar su análisis. Clara Solano, la periodista, estaba entre la prensa acreditada, su mirada escrutando la sala, lista para el momento decisivo. Sofía llevaba un pequeño dispositivo de proyección oculto y una unidad USB, meticulosamente preparados, el corazón de su obra. El presentador del evento, un hombre elegante y con una voz melodiosa, comenzó a dar la bienvenida a los invitados. Luego, cedió la palabra a Armando. Las luces se atenuaron y un video promocional con música épica y gráficos futuristas comenzó a proyectarse,
mostrando la visión de la Fundación de Caridad de los del Campo. Proyectos altruistas, donaciones millonarias y la promesa de un futuro mejor para la ciudad. Cuando el video terminó, Armando tomó el micrófono, su voz resonando con una confianza ensayada. Damas y caballeros, esta noche celebramos la generosidad. Con la ayuda de todos ustedes, nuestra fundación seguirá creciendo y la ciudad prosperará. Y en honor a la generosidad, les informamos que el robo que sufrimos en nuestra mansión nos ha enseñado a valorar aún más lo que tenemos. La policía sigue investigando, pero estamos seguros de que la justicia prevalecerá. La audiencia aplaudió con entusiasmo. Justo cuando Armando estaba a punto de desvelar los detalles de su visión y la subasta benéfica, Sofía, con una calma asombrosa que parecía emanar de su ser, se levantó de su asiento y comenzó a caminar lentamente hacia el estrado, deslizándose entre las mesas con la agilidad de una sombra. Su aparición fue tan inesperada, tan fuera de lugar en aquel ambiente de sofisticación, que los murmullos se silenciaron abruptamente, reemplazados por un silencio ensordecedor. Sofía parecía una figura sacada de un sueño, una pequeña sombra de justicia. Armando y Valeria la vieron, y sus sonrisas se congelaron en sus rostros, sus ojos se abrieron desorbitados. El color se les fue del rostro, dejando una palidez cadavérica. «Sofía, ¿qué demonios haces aquí? ¡Seguridad! ¡Saquen a esta mujer! Está interrumpiendo la gala». La voz de Armando era un susurro gutural, teñido de pánico y vergüenza. Su respiración se volvió errática. Valeria, a su lado, lanzó un grito ahogado, su mano volando a su boca, sus joyas tintineando con nerviosismo. Los guardias de seguridad se movieron, pero la inspectora Laura Ramos, junto a un grupo de policías vestidos de civil, intervinieron, deteniéndolos con un gesto firme y una mirada que prometía problemas. «Permítame, señor Armando». La voz de Sofía, aunque suave, resonó en el salón con una claridad que silenciaba los intentos de su ex vecina rica. «He venido a revelar la verdadera historia detrás de su generosidad y la verdad detrás del robo del siglo». Sofía se acercó al podio central, donde un técnico, parte del equipo de Laura y Clara Solano, ya había conectado su dispositivo de proyección. En la pantalla gigante, las proyecciones de la fundación desaparecieron, reemplazadas por una interfaz sencilla que Sofía había diseñado. «Lo que tienen ante ustedes, damas y caballeros», continuó Sofía, su voz subiendo un tono, llenándose de una autoridad recién encontrada, una firmeza que sorprendió a todos. «Son los documentos y las pruebas que demuestran que el robo del siglo en la mansión del señor Armando y la señora Valeria del Campo fue en realidad un fraude. Un fraude diseñado para cobrar un seguro millonario y para encubrir una serie de estafas en sus proyectos inmobiliarios. Aquí están las fotos del barro rojizo que encontré en su entrada, un barro único de un sendero olvidado en las afueras, donde, convenientemente, su chofer dejó el vehículo de escape, y donde yo misma encontré, señor Armando, sus zapatos, los mismos que usted usaba a diario, enterrados bajo una capa de tierra. En la pantalla comenzaron a aparecer documentos, fotos detalladas del barro, el análisis geológico del doctor. Esteban, que confirmaba su origen único, imágenes de los zapatos de Armando, con el mismo patrón de suela y rastros de barro rojizo,
enterrados en el sendero. Luego, correos electrónicos cifrados que revelaban conversaciones comprometedoras entre Armando y Valeria sobre cómo y orquestar el robo y deshacerse de las joyas en el mercado negro. Grabaciones de audio donde se burlaban de la ingenuidad de la policía y de la ciudad. Y finalmente, una serie de transferencias bancarias a cuentas offshore, revelando que gran parte de los fondos del seguro y de la fundación eran desviados. La revelación fue un golpe demoledor. Un murmullo ahogado, lleno de horror y asombro, recorrió el salón. La cara de Armando pasó del blanco al rojo, y luego a un tono violáceo. Comenzó a temblar visiblemente, su cuerpo sudando profusamente, su corbata apretándole la garganta. «Estás mintiendo. Esto es una farsa. Es un montaje. Sofía, estás loca. Seguridad, sáquenla de aquí ahora mismo». Su voz era un grito desesperado, un chillido de impotencia que se rompió en un gemido. Se abalanzó sobre Sofía, pero la inspectora Laura Ramos, junto a la teniente Sofía Rojas, intervinieron, deteniéndolo con firmeza. Valeria, con el vestido de lentejuelas arrugado, se desplomó en su silla, el rostro cubierto de lágrimas que esta vez eran de pánico y rabia genuina, no de tristeza. No, no es posible. Ella lo sabe. Ella lo sabe todo. Es un complot. No es magia, señor Armando, dijo Sofía, su mirada fija en él, su voz llena de tristeza y una fría determinación. Es la verdad, y la verdad a veces se esconde en los detalles más pequeños, en los zapatos que usted tanto despreció. En ese momento, Clara Solano, la periodista, dio la señal a sus cámaras. Los flashes estallaron, iluminando la escena con destellos estroboscópicos, y su voz resonó por los altavoces del salón. «Atención. La periodista Clara Solano confirma la veracidad de las pruebas presentadas por la señorita Sofía. Las grabaciones de audio, los documentos, el análisis forense del barro y los zapatos de Armando del Campo implican a Armando y Valeria del Campo en un esquema de fraude de seguros, blanqueo de dinero y robo. Esto es un escándalo de proporciones globales que sacudirá los cimientos de la alta sociedad. Los miembros de la élite de la ciudad, antes absortos en la gala, se quedaron atónitos, sus mandíbulas cayeron, sus ojos se abrieron desorbitados. Algunos se levantaron, otros se quedaron pegados a sus asientos, sus rostros pálidos de shock y miedo por sus propias fortunas. Los susurros de asombro se convirtieron en exclamaciones de indignación. La dinámica de poder se invirtió instantáneamente. Armando y Valeria, los anfitriones perfectos, eran ahora los farsantes, los criminales expuestos, el centro de un espectáculo de vergüenza. Sus aliados de negocios, sus socios, sus amigos, los miraban con una mezcla de asco, incredulidad y miedo por sus propias carreras. Ellos, que habían construido un imperio sobre la avaricia y la explotación, se vieron desmantelados por la humildad, el genio y la resiliencia de una zapatera a la que habían despreciado. En ese momento, las puertas laterales del salón se abrieron de par en par, y un grupo de agentes de la policía y fiscales de la Unidad de Delitos Económicos entraron, siguiendo el plan discreto que la inspectora Laura Ramos y la teniente Sofía Rojas habían orquestado con sus contactos. Se dirigieron directamente a Armando y Valeria. Armando del Campo, Valeria del Campo, quedan ustedes arrestados bajo los cargos de fraude de seguros, blanqueo de dinero, robo y conspiración criminal.
Las palabras del oficial cayeron como un martillo. Armando se desplomó de rodillas, su rostro cubierto de sudor y lágrimas de rabia y desesperación. No, no es posible. Esto es una trampa. Sofía, tú me tendiste una trampa. Su voz era un lamento quebrado, un grito desesperado de un hombre que lo había perdido todo por su propia ceguera y avaricia. Valeria, con el vestido de lentejuelas arrugado, fue esposada en el suelo, sollozando sin control, sus manos temblorosas aferrándose al aire, el maquillaje corrido por las lágrimas, revelando la verdadera miseria de su alma. Sofía los miró, su expresión de dolor y compasión, pero también de una firmeza inquebrantable. La vindicación era total. La exposición de la verdad, todo en un solo instante. La caída de Armando y Valeria del campo fue tan estrepitosa como su ascenso había sido vertiginoso, un descenso brutal a los abismos de la ignominia pública. Los titulares de los periódicos de todo el mundo no hablaban solo del escándalo, sino de la historia de Sofía, la zapatera que había desvelado la verdad, la zapatera humilde que desveló el robo del siglo. Gritaban las portadas con letras enormes. Las investigaciones legales se multiplicaron, revelando no solo el fraude del seguro y el robo, sino también una vasta red de estafas inmobiliarias, blanqueo de dinero y la explotación de otros bienes públicos que Armando y Valeria habían orquestado durante años. Los juicios fueron largos, tortuosos y extremadamente mediáticos, cada día exponiendo más detalles de su avaricia desenfrenada, su crueldad inhumana y la forma en que habían pisoteado a otros para alcanzar la cima del poder. La opinión pública, que al principio había dudado de la historia de una simple zapatera, ahora los repudiaba con una indignación unánime, exigiendo justicia. Las redes sociales ardían con comentarios de desprecio, y sus nombres se convirtieron en sinónimo de traición y depravación. Las ramificaciones sociales y profesionales para Armando y Valeria fueron devastadoras, una aniquilación total de su estatus y su reputación. Sus amigos de la alta sociedad los abandonaron en masa, cerrándoles las puertas en la cara. Sus socios de negocios y los inversores se desvincularon rápidamente, temiendo que su nombre fuera arrastrado por el fango del escándalo. Sus fortunas fueron embargadas, sus cuentas congeladas y sus activos confiscados para compensar a las víctimas de sus fraudes y para la reparación de los daños causados a las comunidades. Las fotos de Armando y Valeria, demacrados, esposados, con las caras cubiertas de sudor y vergüenza, se hicieron virales, un símbolo de la justicia divina. La prisión fue su destino final, y la realidad de una celda fría y solitaria, despojado de sus lujos, de su poder y de su falsa aura de éxito, fue un castigo cruel y, para muchos, perfectamente justo. Su vida dentro de los muros de la prisión era un eco de su propia avaricia, soledad, desprecio de los otros reclusos y de los guardias, y la agonía de la impotencia y el arrepentimiento tardío, que no les servía de nada. La gente que una vez los reverenciaba, que buscaba su aprobación, ahora les daba la espalda con una mezcla de repugnancia y una profunda satisfacción moral. Se les veía en imágenes furtivas, con sus antiguos trajes de diseñador y vestidos de gala, reemplazados por uniformes grises y raídos, sus rostros envejecidos, una sombra patética de lo que fueron. Su ambición y su crueldad los habían consumido por completo, dejándolos en la ruina total.
Mientras tanto, el ascenso de Sofía fue silencioso, pero resplandeciente, como el amanecer que sigue a la noche más oscura, trayendo consigo una nueva promesa. La justicia prevaleció, y el caso de Sofía se convirtió en un precedente legal para la protección de los ciudadanos comunes y la persecución de crímenes de cuello blanco. La indemnización por los daños y perjuicios económicos y emocionales fue considerable y le permitió un nuevo comienzo. Pero Sofía no buscó la fortuna personal ni la venganza. Su verdadera riqueza era mucho más profunda y duradera. La paz interior, la sanación de su espíritu y la profunda vindicación de su dignidad. El dolor de la traición y el sufrimiento de su vida aún dejaban cicatrices, pero ahora eran cicatrices de fortaleza, no de debilidad, recordatorios de lo lejos que había llegado. Con los fondos recuperados, Sofía, junto a la inspectora Laura Ramos y el doctor Esteban, fundó una organización sin fines de lucro, la Fundación Zapatos de la Verdad, dedicada a la investigación forense ciudadana, a la denuncia de la corrupción en los barrios y a la promoción de la justicia social. Ella no se convirtió en una magnate, sino en una líder de pensamiento, una voz para los que no la tenían, una defensora incansable de la justicia y la verdad. Su nombre, ahora libre de la sombra de la ignominia y el desprecio, se convirtió en sinónimo de integridad, valentía y visión social. La gente la buscaba no por su dinero, sino por su sabiduría y por la historia de su resiliente espíritu, por la pureza de su propósito. Su habilidad para la investigación y su memoria se dedicaron a auditar proyectos urbanísticos, a ayudar a comunidades víctimas de despojo y a diseñar programas educativos. El impacto en su vida y en la vida de aquellos que la rodearon fue profundo. La inspectora Laura Ramos encontró en Sofía una aliada y una amiga, y se convirtió en la directora de operaciones de la Fundación Zapatos de la Verdad, dedicando sus últimos años a la causa de la justicia para los vulnerables. El doctor Esteban se unió a la fundación como asesor científico, utilizando su experiencia para fortalecer las leyes de protección del medio ambiente y la persecución de delitos. Clara Solano, la periodista, se convirtió en la directora de comunicaciones, utilizando su influencia mediática para dar voz a las víctimas y exponer la verdad. La sanación emocional de Sofía fue gradual, pero profunda y liberadora. Se liberó de las cadenas de la autoinculpación, de la creencia de que era una fracasada o una estorbo. Aprendió a confiar de nuevo, pero con la sabiduría que solo la experiencia amarga puede dar. Encontró la paz en su propia voz, en su capacidad de ayudar y en el amor de una comunidad que la valoraba por lo que era. Su nuevo taller era un centro de investigación forense de vanguardia, pero ella seguía trabajando en sus zapatos viejos, encontrando la paz en el aroma del cuero y el sonido de las costuras. Su nuevo hogar, una modesta pero hermosa vivienda en un barrio que ella misma ayudó a revitalizar, llena de luz y de los susurros de los libros que ahora sí podía leer libremente, era un verdadero hogar, no un refugio de miseria. Su paz interior era palpable, un aura de serenidad que atraía a los demás, una tranquilidad que se reflejaba en su mirada y en su sonrisa, ahora completamente genuina. Años después, Sofía, ya con 50 y tantos años, pero con la sabiduría de una anciana, fue invitada de honor en una gala benéfica de la ciudad, en el mismo salón donde había desvelado la verdad. Al salir del evento,
Sus ojos se posaron en una figura solitaria y demacrada que trabajaba como conserje en la entrada. El hombre tenía la mirada perdida, la ropa raída y el rostro surcado por líneas de amargura y desesperación. Era uno de los antiguos amigos de Armando y Valeria, un hombre que se había burlado de Sofía años atrás, el que había dicho: «Ella es una vagabunda, sus zapatos no valen nada». La caída de Armando y Valeria y la subsecuente investigación que expuso a otros cómplices y sus propias conexiones con la corrupción lo habían dejado sin fortuna, sin contactos y forzado a ganarse la vida con trabajos precarios. Sus ojos, antes llenos de superioridad, ahora solo contenían una mezcla de fatiga, vergüenza y quizás un atisbo de arrepentimiento. Sofía sintió una punzada, no de placer ni de venganza, sino de una extraña melancolía, una profunda tristeza por la ruina de una vida. El hombre lo vio, y sus ojos se abrieron con una mezcla de sorpresa y vergüenza. Intentó huir, desaparecer entre la multitud de transeúntes, pero Sofía, con la dignidad que la caracterizaba, se acercó a él. «Buenas noches», dijo, su voz suave, desprovista de cualquier resentimiento, como el viento que roza sin herir. El hombre se encogió, su rostro demacrado, sus hombros caídos. «Señorita Sofía, yo... no sé qué decir. Lo siento. Por todo». Su voz era un susurro quebrado, un eco patético de su antigua arrogancia. Sofía lo miró, y en sus ojos no había reproche, solo una quietud inmensa, una comprensión profunda del sufrimiento ajeno. La vida siempre da una segunda oportunidad, pero solo si uno está dispuesto a aprender de sus errores, a asumir la responsabilidad de sus acciones y a buscar la redención. No hubo más palabras. Sofía simplemente asintió, su mirada fija por un momento en los ojos del hombre, y luego siguió su camino, dejando al hombre con el peso de sus propias reflexiones. Una confrontación final que no buscaba castigo, sino la exposición de la verdad y la posibilidad de un camino diferente. La vindicación de Sofía no era la caída de sus enemigos, sino la construcción de su propia felicidad. La demostración de que la verdadera victoria reside en la resiliencia del espíritu, en la fuerza del carácter y en la elección de la integridad por encima de la venganza. Había recuperado su vida, y con ella un sentido de propósito y de paz que el dinero jamás podría comprar o robar. Su legado no era una fortuna, sino una luz que guiaría a la humanidad por generaciones, un faro de ética y justicia. ¿Sabes qué es lo más irónico? Que la verdadera grandeza de Sofía no fue el tesoro oculto que encontró, sino el tesoro que siempre llevó dentro, un espíritu indomable y una fe inquebrantable en que la verdad, por humilde que parezca, siempre encuentra su camino para brillar, y que la justicia, tarde o temprano, siempre ilumina la oscuridad. ¿Y tú, mi querido amigo, qué valoras más en esta vida? ¿El brillo efímero del oro o la luz imperecedera de la verdad y la integridad? Porque la vida, te lo aseguro, siempre encuentra la manera de desvelar los juegos más intrincados, de exponer las máscaras y de mostrar el verdadero valor de un alma, el que perdura, el que resuena, el que inspira.